Vasculares. Muchísimas gracias, Doc, por el espacio y pues todo suyo el micrófono. Cualquier pregunta, inquietud o comentario, pues al final de la charla lo podemos hacer. Y si no, igual yo voy a estar muy pendiente de cualquier persona que levante la manito o tenga alguna inquietud con el doctor de poderla hacer en este momento. Nuevamente, mil gracias y Doc, el espacio es solo tuyo. Todo de usted. Gracias. Buenas tardes con todos, muchas gracias, Sebas. Como ya lo dijo antes, Sebas, vamos a dar el día de hoy la capacitación sobre programa de riesgo psicosocial y accidente cerebrovascular, ¿ok? Que son temas ahorita muy conocidos y que están afectando mucho a las empresas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿ok? A continuación voy a compartir la pantalla. ¿Sí se puede ver? Sí, Doc. Sí, chévere. Muchas gracias. Bueno, como ya les comentaba antes, el tema del día de hoy es riesgos psicosociales y accidente cerebrovascular. ¿Ok? Primero vamos a empezar con la parte de riesgos psicosociales. Hay que destacar que estos son temas un poquito amplios. He intentado resumirlos lo más posible y darles lo más concreto y lo más necesario que deben ustedes tener conocimiento debido al espacio que tenemos. ¿Ok? Bueno, primero, como introducción, tenemos que el tema de riesgo psicosocial afecta a la salud de los trabajadores y de las empresas. Reflejan ausentismo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, indemnización y jubilación. Aparte de eso también, acoso laboral, sexual y violencia, según la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés. ¿Ok? El estrés es su signo de daño físico y emocional. ¿En qué nos vamos a concentrar el día de hoy principalmente en esta capacitación sobre este tema? Es en la parte del estrés laboral, ¿ok? Que creo que es un tema que nos está afectando a todos en este momento. Y aunque ustedes no lo crean, es algo que causa muchas cosas y que puede llegar a generar un gran problema si es que no se lo trata o se lo detecta a tiempo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un poquito los niveles de prevención. Siempre que hablamos de riesgo psicosocial, lo más importante aquí es tener una cultura preventiva. Es decir, no dejar que se produzca el problema para recién empezar a actuar, sino mucho antes de que se produzca el problema. A esto nos referimos con prevención primaria, es decir, actuar antes de que se presente el problema. ¿Ok? Prevención secundaria se refiere ya a actuar en casos en los que ya se ha presentado el problema, aún no es algo crónico, pero ya se ha presentado el problema, entonces debemos empezar a actuar para intentar mejorar esta condición. Eso se llama prevención secundaria. Y prevención terciaria es como ya actuar en base, ya tenemos un cuadro crónico de un trabajador, por ejemplo, que tiene síndrome de burnout, ya tenemos un cuadro crónico, sería actuar en este trabajador para evitar que pueda llegar a tener mayor daño en su salud, pero ya está el daño crónico como tal. A esto nos referimos con prevención terciaria. ¿Ok? Listo. El trabajo tiene cualidades de favorecer. Primero, ¿qué es lo que se busca con la actividad laboral? Lo que se busca con la actividad laboral es el desarrollo de la autoestima de la persona, seguridad, estabilidad emocional, satisfacción, superación del trabajador y de sus compañeros de trabajo, mejora de la productividad, menos ausentismo y rotación de personal. ¿Ok? Todo esto es lo que se busca con el tema de salud en el trabajo. ¿Ok? Estos son parámetros muy importantes que se llegan a ver afectados cuando tenemos algún problema en este tema de riesgo psicosocial. ¿Ok? Siempre es muy importante encontrar un equilibrio entre estas actividades. Ok, en el tema de salud ocupacional tenemos interacciones entre, principalmente siempre va a haber esto, organización del trabajo, medio de ambiente en el que se desarrolla el contenido del trabajo, capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Esta de situación personal fuera del trabajo es muy importante porque, aunque ustedes, a ver, pasamos todo el día trabajando, el horario de jornada laboral normal suele ser de 8 horas, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, la mayor parte de su tiempo lo pasan en el trabajo. Que llega a haber un daño, que llega a haber un problema a nivel laboral, nos puede desencadenar problemas extralaborales, es decir, en nuestra familia, con nuestra pareja o con alguna persona en general. ¿Ok? Entonces, sí es muy cierto que igual, por ejemplo, se tiene el fallecimiento de alguien muy cercano, esto también podría llegar a repercutir en la parte laboral.
Por eso siempre es muy importante conectar la parte de trabajo con la parte extralaboral. ¿Ok? Siempre van de la mano, aunque no parezca así, las dos cosas van de la mano y es muy importante preocuparse de las dos cosas. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores psicosociales en el trabajo? Los factores psicosociales representan una nueva generación de riesgos laborales. Como les había mencionado al principio, es algo que no se ha venido trabajando mucho. Realmente es nuevo lo que se está identificando. Bueno, no es que es nuevo lo que está identificando, es algo que ya se ha tenido antes, sino que sin embargo ahora se le está dando bastante importancia porque se ha visto en estudios que realizan a nivel internacional que la carga de ausentismo laboral y que problemas de rendimiento por parte de los trabajadores tienen que ver con esto, con el tema psicosocial. ¿Ok? Entonces, las condiciones que se encuentran presentes en una situación de trabajo que no son físicas, químicas ni biológicas y que afectan tanto a la salud del trabajador como su desempeño. ¿Ok? Dentro de los riesgos que pueden tener ustedes como trabajadores, como tal en la empresa, son la mayoría cargos administrativos, se pueden presentar riesgos principalmente ergonómicos y psicosociales. ¿Ok? Son los principales riesgos que tenemos. Tenemos más, pero son los principales que llegamos a tener en la empresa. ¿Ok? Están directamente relacionados con la organización y contenido de las tareas, con el procedimiento y métodos de trabajo, así como con las relaciones entre los trabajadores y las percepciones y experiencias del trabajador. ¿Ok? Aquí tenemos algunos componentes. Es muy importante que un trabajador tenga organización en la parte del trabajo. ¿Ok? Es muy importante saber cómo maneja el tiempo de trabajo esta persona, ya que eso puede llegar a repercutir, uno, en sus funciones y dos, en cómo se va a presentar esta situación que les había mencionado de estrés. ¿Ok? Aspectos referentes al trabajador, vamos a tener la personalidad profesional, formación profesional, perdón, la personalidad, características individuales, qué motivación tiene para realizar el trabajo, cuáles son sus expectativas, capacidad de adaptación al puesto de trabajo que tiene en caso de que sea nuevo. Y tenemos otros factores también que son factores económicos y sociales ajenos al lugar de trabajo. ¿Ok? Todos estos aspectos que ustedes pueden ver en la pantalla pueden influir y repercutir tanto en la salud, en el rendimiento laboral y en la satisfacción en el trabajo. Y estos tres ejes que les muestro aquí son muy importantes al momento de determinar un riesgo psicosocial. ¿Ok? Listo. Igualmente aquí, es parecido a lo que les había mencionado antes. El bienestar y satisfacción laboral y del desarrollo de trabajo va a depender de todos esos aspectos que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Ok? Como les dije previamente, es algo muy, muy amplio, ¿ok? Hay muchos aspectos que pueden repercutir, pero lo que quiero que se lleven es que la parte extralaboral también puede repercutir a la parte laboral, ¿ok? Y viceversa, la parte laboral puede repercutir a la parte extralaboral, ¿ya? Siempre hay que intentar conectar las dos cosas y hay que intentar mantener un sistema de bienestar, se podría decir así, entre las dos partes. Y entrando un poquito más en materia, desde el punto de vista médico, ¿ok? ¿Cuáles son las principales consecuencias? Vamos a tener un deterioro de la integridad física y mental de los trabajadores. Primero, cuando llegamos a tener lo que les había mencionado, una situación de estrés agudo, bueno, una situación de estrés en general. Al estrés lo podemos clasificar en dos formas, estrés agudo y estrés crónico. Todas las personas vamos a llegar a presentar situaciones de estrés, ya todas. Es normal, siempre va a existir situaciones de estrés y es muy sano tener situaciones de estrés, ¿ok? Lo que no está bien es que, por ejemplo, se presente una situación de estrés y no poder solucionar esa situación que nos produjo estrés, ahí se llega a producir estrés crónico. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que prevenir. De ahí generalmente siempre vamos a estar expuestos a situaciones de estrés. Cada persona se va a estresar o va a reaccionar a diferentes circunstancias de forma independiente. ¿Ok? Cada persona tiene su forma de reaccionar ante diferentes circunstancias. ¿Ok? Bueno, entre las principales respuestas fisiológicas para que tengan presente que les pueden causar estrés, van a sentir que va a haber un aumento del ritmo cardíaco, es decir, su corazón va a empezar a latir un poquito más rápido, y aumento de la presión arterial. Hiperventilación quiere decir que van a empezar a sentir sus respiraciones más rápidas, ¿ya? También puede haber secreción de hormonas del estrés, tales como la adrenalina y el cortisol. La adrenalina lo que nos produce es vasoconstricción, que es lo que hace que se acelere el ritmo del corazón y a la vez también se eleve la presión arterial, ¿ok? También tenemos respuestas emocionales. Por ejemplo, se pueden empezar a sentir nerviosos o irritados. Hay respuestas cognitivas, por ejemplo, la reducción o limitación en la atención y percepción y la falta de memoria. Hay también reacciones conductuales, por ejemplo, agresividad, conductas impulsivas y empiezan a cometer errores de forma mucho más seguidas. Todos estos aspectos es súper importante que los tengan presentes porque
algunas de estas cosas ustedes se van a dar cuenta tal vez en su equipo de trabajo o tal vez con compañeros de trabajo que antes no presentaban esta clase de situaciones. ¿Ok? Sin embargo, cuando el trabajador empieza a entrar en situación de estrés, van a y poder identificar algunos de los síntomas que les acabo de mencionar en este momento. ¿Ok? Súper importante identificarlo y también poderlo reportar. Ok. En el tema de percepción, tenemos que también va a haber una disminución de los movimientos oculares, de la discriminación de señales y del umbral. Vamos a tener un procesamiento de la información. Va a haber una ampliación del tiempo de decisión, errores para poder actuar ante alguna circunstancia, incertidumbre en las decisiones, puede haber un bloqueo laboral que se llama, ¿ok? Se puede dar estrategias arriesgadas en la secuencia de acciones, alteración de la coordinación sensorio-motora, es decir, reacciones, qué sé yo, entre lo que ustedes realizan, la parte sensorial, es decir, movimiento ocular con la parte de lo que mueven sus manos, por ejemplo. ¿Ok? Esto se ve mucho para que me entiendan mejor a nivel personas que conducen vehículos. ¿Ya? Puede haber una falla en este proceso. A eso se refiere con sensorio-motores. ¿Ok? Puede haber alteración en las funciones de la memoria. Hay lentitud en el almacenamiento de la información en la memoria inmediata, alteraciones de los procesos de repetición de lo almacenado en la memoria a corto plazo, retrasos en la transmisión de información, almacenada en la memoria a largo plazo y en el proceso de búsqueda de información. ¿Ok? Listo. Ahora topando un poquito y un poquito rápido también este tema. Como les digo, el tema de riesgos psicosociales es un tema bastante amplio. Quiero darles lo principal y que se lleven en caso de que alguna persona tenga alguno de estos problemas. Por favor, es muy importante que se llegue a comunicar para poder tratar a tiempo. ¿Ok? La principal consecuencia de una persona que presentó una situación de estrés agudo y posteriormente presentó estrés crónico va a desencadenar en un síndrome que se llama síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado en español. ¿Ok? ¿Cuáles son las características principales de este síndrome de burnout? Es cansancio psicofísico, es decir, hay pérdida progresiva de energía, hay un desgaste por parte del trabajador, hay un agotamiento y hay fatiga. ¿Ok? Después llega a haber despersonalización, cambio negativo de actitudes y respuestas hacia las personas, que era lo que les comentaba. Una persona que al principio era muy alegre en la oficina y que se llevaba muy bien con todos, después empezó a tener actitudes un poco más agresivas con las personas. ¿Ok? Falta de realización personal, incapacidad de soportar la presión, baja autoestima y tendencia a autoevaluación negativa siempre. ¿Ok? Súper importante que sepan identificar, les pongo otra vez esta diapositiva, que sepan identificar esto. Todos estos síntomas nos indican que estamos entrando en síndrome de burnout. ¿Ok? Es muy difícil sacar a una persona de este síndrome de burnout. Se inicia terapia conmigo primero, de ahí también con psicología. Hay que trabajar mucho en algunos aspectos, pero es bastante complicado sacar a una persona de este problema. ¿Ok? Entonces, súper importante que lo sepan identificar, ya sea en ustedes o en compañeros de trabajo o en personas cercanas a ustedes. ¿Ok? Porque sí, como les digo, puede llegar a influenciar de forma muy negativa y puede llegar a afectar, aparte de afectar en su trabajo, puede llegar a afectar en su vida personal. ¿Ok? Otra enfermedad que es muy común en este tema de riesgo psicosocial, bueno, no enfermedad como tal, sino es un problema en el tema de riesgo psicosocial, es el tema del acoso psicológico, ¿ok? Que se ve mucho, esto se llama moving. Tenemos algunos tipos de moving. Tenemos el moving jerárquico, el moving estratégico, el moving de dirección, el perverso y el disciplinario. ¿Ok? Bueno, para que tengan un poquito más claro, el moving que en mayor cantidad se presenta es el moving jerárquico. ¿Ok? Es decir, que se da de personas de alto mando a personas de menor mando. También se ha visto que se puede dar de personas de menor mando a personas de alto mando o personas entre igual que tengan un cargo similar. ¿Ok? También se puede generar, aunque no lo crean, pasa mucho en las empresas, se ve que ha habido un aumento en este tema, entonces también es muy importante saberlo identificar, ¿ok? Si es que en algún momento se llega a presentar, es muy importante buscar ayuda, porque este tema de acoso psicológico puede llegar a ser mucho más fuerte que el acoso físico como tal, ¿ok? Es mucho más difícil, yo considero, que salir de un acoso psicológico a un acoso físico como tal. Okay. El acoso psicológico en el trabajo, que es el moving, que es lo que les mencionaba, se aplica al ambiente de trabajo para indicar el comportamiento agresivo y amenazador de uno o más miembros de un grupo. Al acosador hacia un individuo, la víctima, que ocasionalmente puede practicarse en grupos,
Acciones repetidas de acoso psicológico tienen efectos negativos. Puede haber degradación de las condiciones de trabajo capaces de causar daño a los derechos o a la dignidad, alterar la salud física o mental o comprometer el futuro profesional de la persona. ¿Ok? Esto se ve a nivel laboral. Si ustedes han estado pendientes últimamente de las noticias, han podido observar, por ejemplo, que en escuelas se está presentando ahorita mucho el tema del bullying. El bullying es muy parecido a este tema del moving, ¿ok? El moving se habla a nivel laboral, el bullying se habla a un nivel un poquito más general, ¿ok? Por ejemplo, han de haber visto el caso de este chico, de esta chica, perdón, del colegio Mejía, me parece que fue, que se suicidó por este tema de bullying que sufrió en la institución y maltrato incluso físico. Al principio fue físico, después ya empezó a ser psicológico, es decir, ya empezó con el tema de moving y a la final la chica se terminó suicidando, ¿ok? Yo sé que es un grupo a veces de colegio que es un poco más difícil que manejen las emociones, pero aunque no lo crean, en personas adultas pasa mucho, ¿ya? Entonces, muy, muy importante también saber identificar estos temas, porque también se pueden llegar a ver casos de suicidio en personas adultas. A veces se puede decir como que ya renuncio al trabajo y me voy, pero no, no siempre es así. A veces hay personas que no pueden aguantar esto y también puede terminar en un acto muy negativo. ¿Ok? Así que también es muy importante saber identificar esto y aunque no lo crean, sí se presenta mucho en empresas. ¿Ok? La prevención de riesgos psicosociales la debemos hacer en dos parámetros principalmente, en el ambiente de trabajo y en la persona. ¿Ok? Siempre hay que trabajar en las dos cosas, siempre en la persona y en la parte del ambiente de trabajo. ¿Cómo es el ambiente de trabajo de la persona? ¿Cómo es de las personas que están rodeadas a su alrededor, las personas que están a su alrededor, perdón? ¿Cómo se siente esta persona? ¿Ya? Todo eso es muy importante para determinar el tema de riesgos psicosociales. ¿Ok? En tema de conclusiones y recomendaciones con el tema de riesgo psicosocial, es la necesidad de identificar y de considerar la importancia de factores psicosociales, organización del trabajo, formación y capacitación, comunicación e información de este tema, participación dentro de la organización de forma productiva, sus expectativas personales, su identidad personal, su identidad colectiva y la manera particular como percibe su ambiente laboral. ¿Ok? La prevención debe orientarse a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Todo plan debe incluir la formación de directivos. ¿Ok? Algunos autores concluyen que los altos niveles de burnout solo pueden ser aliviados de forma individual, basándose en cambios de actitudes personales, técnicas de autocontrol, de relajación o de comunicación asertiva, dirigidas a un mejor manejo de las situaciones de estrés diarios por el trabajo. Como les había mencionado también antes, no todas las personas reaccionan de la misma forma a los diferentes eventos que tienen. Puede ser que, por ejemplo, a mí me estrese que el lápiz no escriba y a otra persona puede ser que esa situación diga, no, eso es algo muy simple, a mí no me estresa eso. Cada persona se estresa ante diferentes situaciones y diferentes circunstancias. Por eso habla mucho del tema de autocontrol y de cambio de actitudes personales, ¿ok? Siempre se trabaja mucho más en la persona, ¿ok? Aunque estos cambios personales son fundamentales, consideramos muy oportuno y realistas cambios también en la organización del trabajo. Como les dije, siempre en este tema de riesgo psicosocial se trabaja en dos cosas, en el ambiente laboral como tal y en el trabajador. La mejora de la salud integral en el trabajo es, como les digo, aprender a manejar el estrés laboral. Yo sé que es muy difícil y que es muy fácil decirlo, pero sí, manejar el estrés laboral es fundamental en este proceso de riesgo psicosocial. Eh, Hay que leer bastante sobre esto, hay que aprender a identificar cuáles son los principales riesgos que nos pueden llegar a producir estos problemas, ¿ok? Entre los principales métodos para prevención, yo les recomiendo realizar ejercicios de actividad física. Eso es lo principal que les va a ayudar un montón a controlar el tema de riesgo psicosocial y el tema de manejo de estrés, ¿ok? Listo. Ahorita vamos a ver un poquito sobre el tema de accidente cerebrovascular en el corto tiempo que tenemos, ¿ok? Primero, ¿qué es un ACV, que se llama sus siglas, o accidente cerebrovascular? Es cuando una arteria cerebral se tapa o se rompe. Se produce un accidente cerebrovascular, también conocido como ataque cerebral, ¿ya? Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, este tema de accidente cerebrovascular se puede llegar a producir por múltiples causas, ¿ya? Una puede ser que se taponó la arteria y dejó de pasar sangre. Quiero que hagan la idea que en esta imagen de aquí, por ejemplo, hay una tubería. ¿Qué pasa con esta tubería? Se tapona, es decir, se mete una pelusa, se mete un pedazo de carne, lo que sea, el agua deja de pasar. Lo mismo pasa en este tema con las arterias. Deja de pasar la sangre, no llega suficiente sangre al cerebro y se produce un accidente cerebrovascular.
Entonces, la principal causa es la obstructiva, ¿ok? Que se puede dar, como les digo, principalmente se suele dar por un coágulo de sangre que se genera en alguna otra parte del cuerpo. Otra forma también que se puede producir un accidente cerebrovascular es, por ejemplo, se taponó esta arteria o esta tubería y después de eso se empezó a hinchar tanto que después cogió y explotó. Al explotar, se derramó sangre por completo en la parte del cerebro y se produjo también un accidente cerebrovascular. Ese se llama accidente cerebrovascular hemorrágico, cuando se riega la sangre por completo. El otro que les mencionaba es un accidente cerebrovascular obstructivo. ¿Ok? Esos son los dos principales tipos de accidente cerebrovascular que se pueden presentar. Hay algunos otros, pero son los que les quiero mencionar ahorita en este corto espacio que tenemos para que los tengan presente. Muy importante saber, ya les voy a mostrar a continuación los síntomas de accidente cerebrovascular. Quiero que los tengan muy presentes, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, han aumentado mucho las muertes en los trabajos por el tema de accidente cerebrovascular. Y es porque la gente no los ha sabido identificar a los síntomas a tiempo y no ha sabido controlar los principales factores de riesgo, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso a continuación, ¿ok? Tenemos dos tipos de ataque cerebral, que es diferente al tema de accidente cerebrovascular. Tenemos el accidente cerebrovascular isquémico, que se puede dar por el tema obstructivo que les había mencionado. Isquemia quiere decir que no está llegando sangre a una parte en específico, ¿ok? Eso quiere decir isquemia. Se puede dar principalmente cuando un coágulo obstruye una de las arterias que irrigan el cerebro, impidiendo el flujo sanguíneo, como les había mencionado, y el hemorrágico, que se rompe una arteria y se derrama sangre en todo el cerebro, ¿ok? En el tema de la duración del accidente cerebrovascular, en algunas ocasiones el cuadro se resuelve espontáneamente, ¿ok? ¿Qué se llama accidente cerebrovascular espontáneo? ¿Ya? O transitorio. En este caso, puede haber un pequeño daño, pero no va a ser tan relevante como cuando se mantiene este proceso. Hay muchos casos en los que hay accidentes isquémicos transitorios muy comunes, ¿ok? Pero suelen ser bastante comunes. El problema es cuando no pasa esto y se genera de forma permanente y genera la muerte en el trabajador, ¿ok? La gravedad o estado de esta duración no depende del sexo, ni de la edad, ni de los factores de riesgo. Va a depender netamente de cada persona. No, como les dije, cada persona es un mundo diferente y cada persona va a reaccionar de forma diferente a los procesos que tengan en su cuerpo. ¿Ok? Esto es lo que quiero que se queden con esta parte. Estos son los principales síntomas de una persona que puede presentar accidente cerebrovascular. Puede presentar imposibilidad para mover una parte del cuerpo, brazos o pies, entumecimiento, hormigueo en las extremidades, caída de uno de sus párpados, dificultad para hablar, palabra arrastrada, balbuceo, dificultad para pronunciar correctamente las palabras. Esto se llama dislalia como término médico, que es una dificultad para articular palabras en general. Alteración en la visión, empieza a ver doble, borroso o deja de ver súbitamente. Puede haber pérdida de la conciencia por parte del trabajador, puede haber un dolor de cabeza, sí, bueno, va a haber un dolor de cabeza intenso y va a haber confusión. Este dolor de cabeza es muy fundamental. Algunas personas, tengo en la consulta que a veces me dicen, chuta, me duele mucho la cabeza, ¿ya? El dolor de cabeza de un accidente cerebrovascular se lo describe como el peor dolor de cabeza que han tenido en su vida, ¿ya? Así se lo describe el dolor de cabeza en un accidente cerebrovascular. Es un dolor muy intenso y que a corto plazo les va a empezar, va a provocar que la persona se desmaye y pierda la conciencia. ¿Ok? Entonces, súper importante que aparte del dolor de cabeza sepan identificar los otros síntomas que les menciono en esta diapositiva. ¿Ok? Estas son las principales causas. ¿Cuál es? A ver, el principal factor de riesgo para producir un accidente cerebrovascular es el tema de hipertensión arterial. ¿Ya? Una persona que tiene la presión alta y no ha sido identificado este tema de presión alta y no está, o tiene presión alta y no está bien manejada su presión, tiene mucho riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Por eso las personas que a veces van a consulta conmigo, yo les insisto mucho en el tema de control de su presión arterial. ¿Ok? La presión arterial se puede disparar de un rato a otro y la hipertensión arterial se la conoce como enfermedad silenciosa. ¿Ok? No les va a dar síntomas de nada. Hay gente que puede tener la presión en 200 y 100 y no sienten absolutamente nada. Sin embargo, se están generando daños en su cuerpo y tener la presión alta puede generar que se provoque un coágulo de sangre y este coágulo de sangre puede viajar y puede provocar el accidente cerebrovascular. ¿Ok? Esta es la principal causa de accidente cerebrovascular, es no tener controlada la presión arterial. ¿Ok? Eso como principal factor de riesgo. Otro factor de riesgo que también se ha visto es el tema de estrés laboral. ¿Por qué el estrés? Porque el estrés
me provoca una situación de vasoconstricción que me provoca un aumento de la presión arterial y por ende me puede generar este tema de coágulos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, súper importante, como les mencionaba, va muy de la mano el tema de lo que hablamos del estrés laboral con la parte de accidente cerebrovascular. Como les digo, muy importante darle la importancia que se merece a esto, porque hay casos en que las personas están muriendo con este problema de accidente cerebrovascular. Pasa en Ecuador y pasa a nivel mundial, ¿ok? Súper importante que sepan identificar estos síntomas que les acabo de mencionar a continuación. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Como les dije, les he intentado dar lo más concreto posible. Estos dos temas son temas muy extensos, bastante largos, pero he intentado darles lo más concreto, lo que necesito que sepan en estos temas para aprender a manejarlo. ¿Ok? No sé si tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud con alguno de los puntos que se trataron. Está bien, muchas gracias por la explicación. Doc, sí tenemos una pregunta aquí que dice, ¿cuáles son las personas más propensas a sufrir un daño cerebrovascular? Ya, las personas más propensas a tener un daño cerebrovascular son las personas que les había mencionado que no tienen controlada la presión arterial. Una persona que no sabe manejar bien las situaciones de estrés que desencadenan, no, como les dije, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel extralaboral, ¿ok? Todas esas personas son propensas a tener un daño cerebrovascular. También personas adultas mayores. Yo sé que a veces en la empresa también hay personas adultas mayores. Tengan en cuenta que entre más pasan los años, las arterias se van debilitando poco a poco. Entonces también hace esto que sean mucho más propensos también a tener un accidente cerebrovascular. ¿Ok? Pero principalmente son esas personas. Súper, muchísimas gracias. Aquí vale recordar también que parte de todos nuestros beneficios, tenemos pues varios convenios con atención psicológica, como bien mencionó el doctor, siempre tenemos que tratar de equilibrar esta parte laboral y personal. Si es que sentimos que estamos cayendo en este tipo de síntomas, en este tipo de estrés, no permitamos que llegar a altas instancias, sino inmediatamente levantar la mano, ir con nuestro doctor y luego pasar pues a esta valoración psicológica. Cualquier apoyo que ustedes necesiten por parte de nosotros con relación a este tema, pues estamos súper pendientes y gustosos también de poderles guiar y atender. Muchísimas gracias, Doc. Me parece que no tenemos ninguna otra inquietud. Con todo igual, chicos, nuestros contactos a nivel de asociados.ecuador@deco.com, si es que necesitan estos contactos de estos psicólogos y de estos convenios, y con nuestra área de seguridad y salud ocupacional, con nuestro médico acá en la ciudad de Quito, Javier, y cualquier cosa igual lo pueden escalar con calidad.ecuador@deco.com. Muchísimas gracias por su tiempo y cualquier cosa estamos en la siguiente charla del siguiente mes. Gracias. Gracias, Doc, Muchas también. gracias, muy Gracias, amables. Doc. Gracias, Doc. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan una buena tarde. Buena tarde, pasen bien.